15. Buenas noches, familia. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro CAS Radio. Tenemos tiempo que no nos veíamos y es una alegría que retomemos este canal de comunicación. Bueno, esperamos tener muchas sorpresas este año. Esperamos que toda la comunidad se vincule y poder realizar grandes actividades y sobre todo que podamos acercarnos día a día. Como siempre, pues Azocas está con nosotros. Hoy, pues, nos ayuda a convocar a toda la comunidad con esos temas tan interesantes que siempre nos propone y que nos ayudan en la formación de todos, no solo de nuestros hijos, sino de nosotros como padres, como maestros, en general como personas. Entonces, pues es una alegría nuevamente estar aquí y esperamos que todos se vinculen, no solamente con las escuelas de padres, sino que ya pronto arrancaremos nuevamente con la emisora, con el trabajo de los niños y de los estudiantes en general, y pues esperamos tener mucho público. Generalmente pues hacemos cosas que le interesen a la comunidad, producciones de nuestros estudiantes, y bueno, esperamos contar con todos ustedes como familia en este espacio. Y bueno, pues hoy nos convoca a Azocas y quiero darle la bienvenida a Judy, nuestra querida presidenta, que nos va a ayudar con la presentación de este evento en el que estamos hoy. Judy, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias. Buenas noches a todos nuestros queridos padres de familia, a las directivas y a todas las personas que nos acompañan. Un saludo muy especial desde la asociación. Para el CAS y la asociación es un placer traerles esta noche una conferencia que sabemos que va a ser de gran utilidad para todos los padres de familia. Es Autonomía, un regalo para la vida. Hoy nos acompañará la doctora Paola Flores, que es experta en este tema y nos dará los tips necesarios para cada etapa. Recuerden al final, por favor, diligenciar la encuesta y la asistencia, que es muy importante para nosotros para saber cómo es la calificación y la evaluación de nuestra conferencia. Esta noche también nos acompaña Miss Catalina. Muchas gracias, Miss Catalina, por acompañarnos y bienvenida. Judy, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno volver a vernos, como decía Juan Manuel. Nuevamente de encontrarnos, de capacitarnos, de escuchar estos temas tan importantes y tan interesantes para todos. Esta noche, como decía Judy, nos acompaña la doctora Paola Flores con un tema bastante interesante. Creo que es un tema que todos hemos trabajado día a día con nuestros hijos y queremos cómo lograrlo. Es el máximo que quisiéramos lograr en ellos y es la autonomía, esa capacidad que tienen ellos y que vamos desarrollando en los niños día a día para que adquieran, ¿cierto?, ese aprendizaje por sí mismos, que puedan realizar todas aquellas actividades o tareas que se les encomienda o que se les asigna tanto en casa como en el colegio. Entonces creo que hoy es una oportunidad valiosísima y aún más teniendo en cuenta estas situaciones que hemos vivido de estar en casa, de volver nuevamente al colegio. Creo que nos llega como un regalo, así es, como lo dice el título, el aprender un poco más cómo podemos fomentar en nuestros niños la autonomía. Adicional, quiero también compartirles un poco el perfil de la doctora Paola Flores, que nos acompaña esta noche. Ella es psicóloga, especialista en neuropsicología del desarrollo infantil e inteligencia emocional en niños y adolescentes, así como también trabaja lo que es la teoría del apego. Es una conferencista certificada como entrenadora en disciplina positiva para padres y educadores, creadora de Firmeza con Amor y programa de consultoría en disciplina positiva y crianza consciente. Entonces, es un placer poder tener esta noche pues a la doctora Paola. Queremos también comentarles que como parte del proceso de acompañamiento en esta conferencia o en este tema, nuestro equipo de bienestar y apoyo del colegio les ha también dado a ustedes un material maravilloso que pueden encontrar a través de Control Academic. Son unos links que los llevará a unos videos muy interesantes también relacionados con el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces también los invitamos a que puedan revisar este material para complementar la información que la doctora Paola nos va a brindar esta noche.
Doctora Paola, le damos la bienvenida y una vez más le agradecemos por acompañarnos en esta noche. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Judy, a Juan Manuel, a Catalina, gracias por la invitación, gracias por proponer estos temas tan maravillosos y tan necesarios en la crianza, en la educación y bueno, en el momento actual que estamos todos viviendo en una incertidumbre y en unos cambios que nos generan algunos movimientos internos nuestros y dentro de las familias y dentro de las instituciones. Bueno, como ustedes dijeron, yo soy Paola Flores, por acá en mi presentación que ya la voy a compartir, van a conocer a mi familia. Bueno, esa es mi familia, y está mi esposo Hernán, mis dos hijos, Amelia que tiene 10 años, bueno, ahí era más chiquita, y Hernán Darío que tiene 15, que ahí estaba más pequeño también en esas fotos. Y esa es la base de mi trabajo, ese es mi laboratorio en casa. Y mi carta de presentación más importante es esa, soy mamá. Y siendo mamá fue que empecé a prepararme en todos estos temas de crianza, de salud mental infantil y adolescente, de disciplina positiva y bueno, todo lo que han dicho que está en mi perfil y que hace pues que trabaje con familias y con educadores. Entonces voy a empezar a hablarles de autonomía y yo sé que hoy vamos a cambiar el paradigma. De hecho, los que promovemos la crianza respetuosa y consciente, hablamos del cambio de paradigma. También quiero contarles que yo trabajo y soy parte del CIT Internacional, el Centro de Intervención Temprana, que trabajamos con familias en temas de crianza respetuosa y consciente. Soy miembro de IAN Colombia, la International Attachment Network, que es el grupo de estudio a nivel mundial que divulga la teoría del apego, y soy vicepresidenta de la Asociación Antioqueña de Educación Infantil y también embajadora en Colombia de la Fundación América por la Infancia. O sea, llevo la bandera de los buenos tratos y de la salud mental infantil donde voy, primero como mamá y segundo como terapeuta y como acompañante de las familias. Entonces, ya entrando en materia, yo les hablaba del cambio de paradigma, que es lo que vamos a ver hoy. A veces pensamos que la autonomía es dejar hacer, dejar solos, la confundimos con independencia. Y yo le digo a los padres en consulta que el que es independiente es el que se va de la casa, ¿cierto? Se independizó, pues el mismo nombre lo dice, ¿cierto? Y pues todos los que estamos acá escuchando esta charla, pues no, sabemos que nuestros hijos no están preparados todavía para independizarse, a no ser que ya estén muy grandes y ya estén en un proceso más avanzado como en la universidad, una carrera profesional. Entonces, vamos a empezar. Voy a subir acá mi cuadrito para que, listo. Autonomía, un regalo para la vida. Esa es la charla que nos convoca hoy en este espacio de reflexión, de aprendizaje, de conciencia, de inspiración, porque a mí me encanta hablar de eso, de inspirar, más que aprender es qué me llevo en el corazón y qué me suena, ¿cierto? ¿Qué me queda sonando adentro, como padre, como madre, como acompañante de la crianza? Entonces, la autonomía, si uno la busca en el diccionario, dice que es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Entonces uno dice, no, pues si es así, yo no quiero que mi hijo sea autónomo, ¿cierto? Porque es que si es que haga lo que su criterio dice y con independencia de la opinión o el deseo de otros, pues entonces ya empieza uno como a pensar, ¿será que la autonomía sí es buena? Pero si nosotros hablamos de autonomía progresiva, que es el término que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy, a hablar con certidumbre, con conocimiento, con capacidad reflexiva, pues entonces vamos a este principio que viene en la Declaración de Derechos de los Niños, que habla de ese principio de autonomía progresiva. Ya más adelante lo vamos a
ampliar un poco más. ¿Y qué nos dice ese principio que está en la Declaración de los Derechos del Niño? Que la autonomía progresiva puede ser concebida como un principio que habilita las decisiones que las niñas, niños y adolescentes pueden tomar por sí solas. Entonces ya ahí empieza a coger un poco de forma y como de sentido este concepto de autonomía. Parte del hecho de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, por lo que pueden ejercer estos, voy a leer pues porque esto es literal lo que dice este principio, de manera libre y autónoma. No obstante, ese ejercicio se realiza de manera paulatina en medida de su grado de desarrollo y de madurez. Por eso es que hablamos de autonomía progresiva. Y puede decirse que a mayor nivel de autonomía tienen más independencia en el ejercicio de derechos, menos asistencia de sus representantes legales. Entonces ya estamos hablando de edades, ya vemos que la autonomía no es la misma para todas las edades y que no pueden establecerse edades fijas para determinar el grado de autonomía. Porque el proceso de madurez no es un proceso lineal y aplicable de todos los niños, niñas y adolescentes por igual. Entonces ahí ya hablamos de la personalidad de cada uno, la edad de cada uno, el temperamento de cada uno, y la evolución de la autonomía es progresiva, por eso se llama en este principio progresiva en función de su madurez, del medio social, económico y cultural en el que se desarrolle, así como en sus aptitudes particulares. Entonces ahí ya va adquiriendo más sentido y sumándose más elementos a este concepto de autonomía progresiva. Y para determinar su capacidad de toma de decisiones sobre el ejercicio de sus derechos es fundamental realizar una evaluación de las características. Ahí vienen otras, otras cositas que van adornando este principio, que es edad, nivel de madurez, medio social y cultural, las particularidades de la decisión, tipo de derechos que implica, riesgos que asumirá, consecuencias a corto y largo plazo, entre otras. Entonces ya empezamos a entender un poco más este concepto, porque no es una charla de autonomía como todas, ¿no? Me van a decir que mi hijo tiene que comer solo, vestirse solo, bañarse solo y hacer las tareas solo, y cierto, o sea, ya, eso yo lo sé. Sí, claro, eso yo lo sé, pero miren que acá el concepto de autonomía progresiva, empezando, ya estamos hablando de los niños y adolescentes como sujetos de derechos y que en la Convención de los Derechos del Niño hay un principio que es el de autonomía progresiva, o sea que va más allá de que hagan todos solos. Eso es algo que la ley protege, cobija, ampara y defiende en los niños, niñas y adolescentes. Y yo quise basar esta charla, esta conferencia de hoy, en una propuesta que hace Esteban Gómez, el director de la Fundación América por la Infancia. En su tesis doctoral, él habla de las competencias parentales. Entonces vamos a unir este concepto de autonomía progresiva, es todo esto que nos dice ese principio legal que tiene la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la autonomía progresiva, con lo que son las competencias parentales creadas por Esteban Gómez y en su propuesta de las competencias parentales. Entonces, Esteban e investigadores hablan de una serie de competencias. Yo en esta presentación y en esta propuesta que les traigo hoy, voy a hablar de dos, las competencias vinculares y las competencias formativas. ¿Y por qué estas dos? Porque aquí es donde hablamos de autonomía. ¿Y qué necesita un niño, niña y adolescente para ejercer el derecho a la autonomía progresiva? Y recuerden que es un derecho, no un deber. Entonces ahí le hace uno cortocircuito el cerebro, ¿no? ¿Cómo así? ¿Es que es derecho a ser autónomo si no es un deber? ¿No tienen que ser autónomos? Ahí empezamos a cambiar el paradigma y esto es lo bonito de asistir a estos espacios donde uno puede aprender, desaprender, reaprender, resignificar, etc. Entonces, ¿qué nos dicen estos investigadores de qué son las competencias vinculares? Entonces, las competencias vinculares nos hablan y se definen la competencia parental vincular como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas de crianza que favorece la conexión psicológica y emocional con el niño o niña, regulan su estrés, sufrimiento, organizan su vida psíquica y protegen su salud mental,
promoviendo un estilo de apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional a lo largo del curso de vida. ¿Cómo así? Pero es que ahí están hablando de emociones, están hablando de acompañamiento, están hablando de apego. El apego es el vínculo emocional que tienen los niños, niñas y adolescentes con sus cuidadores principales. Es lo que da sentido a la relación y es lo que permite al niño sobrevivir y sentir que sobrevive. El vínculo es la forma en que el niño se puede ubicar en el mundo a través de los ojos de sus padres o de sus figuras o sus cuidadores principales. El apego no es malo, a veces tenemos el concepto de apego, que es que el niño está muy apegado y tiene que desapegarse. El apego es la teoría más robusta, con más evidencia científica, con más investigación hasta hoy sobre salud mental infantil y desarrollo. Y el padre de la teoría del apego, John Bowlby, habla que el apego es de la cuna a la tumba. Toda la vida tenemos una figura de apego. En la infancia son papá y mamá. En un porcentaje mucho más profundo mamá, por lo que significa haber estado en el vientre, ¿cierto? Todos estos meses o este tiempo que estamos en el útero materno, pero también cuando nacemos con mamá hay un lazo muy fuerte, pero intervienen otras figuras, como es papá, como es los abuelos, los tíos, bueno, estas personas que ejercen la crianza y el acompañamiento en la crianza. Entonces, se habla de apego seguro cuando el vínculo del niño con esos adultos es seguro, cuando genera confianza, cuando genera seguridad emocional, cuando el niño se siente confiado y seguro que ese adulto va a responder a sus necesidades y las gafas con las que vemos al niño son las gafas con las que el niño se ve. Las gafas con las que vemos el mundo son las gafas con las que el niño ve el mundo. Entonces ahí esa construcción de vínculo, esa construcción de relación significativa es tan importante que es la forma como el niño posteriormente se va a ver y va a ver a los demás y a su vez al mundo. Entonces por eso hablamos de teoría del apego en estas competencias vinculares y que son la base. Entonces las competencias vinculares de las que habla en su propuesta Esteban Gómez, tienen que ver con observación y conocimiento sensible, interpretación sensible, mentalización, regulación del estrés, calidez emocional e involucramiento. ¿Y qué significa cada una de estas competencias? Entonces, no voy a profundizar mucho en estas porque la autonomía está en las formativas, pero no hay competencias formativas, sino hay competencias parentales vinculares. ¿Qué es la observación y el conocimiento sensible? Pues como lo dice las mismas palabras, ¿cierto? Es que los niños, los adolescentes, van comunicando sus necesidades a través de comportamientos, a través de, puede ser de una manera consciente o inconsciente, comunican necesidades, comunican propósitos, a veces comunicándolos de manera verbal, a veces de manera no verbal. Y esto pasa desde el momento del nacimiento y ya a los pocos días de nacer pues son capaces de imitar los gestos, interactuar con los adultos, con el mundo, van emitiendo un comportamiento y cuando ven que hay una respuesta pues ese comportamiento lo van como aumentando para obtener otras respuestas. Entonces esa observación y conocimiento sensible tiene que ver con el involucramiento que tiene ese adulto que cuida, que cría al niño, el conocimiento profundo de quién es ese bebé, quién es ese niño o adolescente que tengo a mi cargo, cuáles son sus características de temperamento, de personalidad, gustos, preferencias, rechazos, temores, anhelos, proyectos. Entonces miren que para poder conocer al niño o al hijo que tengo en casa, pues tengo que estar observando, participando, conviviendo, pasando tiempo, no de calidad, sino de cantidad, porque no hay calidad de tiempo si no hay cantidad. No podemos creer lo que la sociedad de consumo nos ha vendido, que trabajemos, produzcamos para darles calidad de vida, cuando lo que estamos haciendo es prometiendo un futuro, pero negando un presente. Entonces, solamente puedo conocer a mi hijo si estoy con él, si lo observo, si sé cómo se comporta, si sé cómo reacciona a sus estados emocionales y a las circunstancias que se le aparecen en el mundo. Y la interpretación sensible o mentalización
Entonces yo ya observé, ya compartí, ya conozco todo esto que hablamos antes de mi hijo y entonces yo interpreto. Y entonces yo me meto en la mente de mi hijo. Entonces yo atribuyo a eso que veo, le atribuyo creencias, sentimientos, actitudes, deseos, porque está así, porque sus hombritos están así. Es que cuando él no quiere salir del cuarto es porque generalmente pasa esto y entonces él siente y por eso se comporta. Entonces va más allá. Y miren, papás y personas que nos están acompañando del colegio, directivos, profes, que para poder conocer pues hay que estar. Necesitamos presencia. Vínculo, por eso se llaman competencias parentales vinculares, porque solamente puedo relacionarme con alguien y conocerlo si estoy ahí, ¿cierto? Si hay un vínculo, si hay una interacción. Entonces, esta interpretación sensible lo que hace es que, y porque ocupa un lugar tan importante en el ámbito vincular o relacional, pues porque favorece los procesos de respuesta sensible, o sea, cómo respondo yo a esas necesidades que tiene mi niño y que me está mostrando, y ayudan a la regulación del estrés, ayudan a la promoción de la exploración, o sea, que el niño explore, o sea, que sea más autónomo. Entonces ahí ya empezamos a hablar de autonomía. ¿Por qué? Porque la exploración solamente se da cuando el niño se siente seguro, cuando el niño siente confianza de esos adultos significativos que lo acompañan y lo crían. Cuando esa base segura le da tanta certidumbre, tanto poder, porque es que hay una base segura que son esos adultos, la cual permite al niño explorar una necesidad. Cuando hay estrés, cuando hay algo que no entiende, hay una emoción que no sabe regular y que no entiende, el niño ya no se aleja de la base o el adolescente, sino que viene a buscar un refugio seguro. Y ahí es supremamente importante esa interpretación sensible. Para yo ser refugio seguro y poder ayudarlo, es como la recarga del celular, ¿cierto? El celular está cargado y entonces hacemos y funcionamos N cosas con este celular, pero el celular baja su nivel de carga, entonces tenemos que cargarlo. Cuando el niño nos busca como refugio o nos necesita como refugio, pues es para recargarse y así poder salir otra vez a expresar, a socializar, a explorar. Y entonces ya viene la regulación del estrés, ¿cierto? Y esa regulación del estrés, pues es esa capacidad parental para acompañar, para modular, para calmar estados emocionales de estrés, de sufrimiento psicológico del bebé, del niño, la niña o del adolescente y favorece esa transición a nuevos estados de equilibrio fisiológico y mental. O sea, que el niño sienta seguridad física, seguridad emocional, reconexión con esa exploración y aprendizaje. Entonces hoy, después de tanta investigación que sabemos, que la regulación del estrés juega un rol fundamental en el desarrollo a lo largo del curso de vida. ¿Y quién ayuda al niño a regular el estrés? Los adultos significativos, esas figuras parentales, esos adultos que acompañan la crianza y que son tan importantes. Entonces, esa regulación de estrés, pues debemos saber que hay diferentes tipos de estrés. Está el estrés que se denomina estrés positivo, que es el estrés, por ejemplo, cuando tenemos una evaluación, cuando vamos a ir a una fiesta, cuando el niño de pronto va a ir a una piñata y como mi hija Amelia me dice, yo no sé por qué estoy como tan nerviosa, o cuando se va a ver con sus amigas después de estar encerrada mucho tiempo. Entonces, ese es un estrés positivo que produce un movimiento, una exploración, una activación. Pero hay otro tipo de estrés, que es el estrés donde el niño se desregula un poco, pero, por ejemplo, la muerte de un ser querido, eso produce estrés. La muerte de una mascota, el no ir al colegio, el tener que estar encerrados. Entonces, ahí ya se va desequilibrando un poco esa parte fisiológica, esa parte emocional. Entonces, ese estrés, que es el estrés que más que positivo es un estrés que produce un desequilibrio, necesita de la ayuda y de la regulación de un adulto que acompañe, que regule, que interprete eso que el niño o el adolescente está viviendo para poderlo acompañar y transitar ese estrés y llegar a lo que es resiliencia.
Y hay otro tipo de estrés, que es el estrés que se denomina crónico o estrés tóxico, y ese estrés tóxico es el que genera efectos en el cerebro irreparables, y podemos hablar de patología, y es cuando el niño, el adolescente ha estado sometido muchas veces durante mucho tiempo a eventos adversos, ¿cierto? Lo que genera trauma, entonces el maltrato, la negligencia, el abuso, el abandono. Entonces ahí pues es muy difícil lograr la regulación. Y entonces ya vamos con la otra competencia parental vincular, que es la calidez emocional. Y la calidez emocional pues tiene que ver con la capacidad para demostrar en forma consistente afecto y buenos tratos. Entonces miren que ya la investigación, y cuando hablamos de competencias parentales vinculares, estamos hablando de demostrar las emociones, del afecto, de la emotividad, de cómo le mostramos a los niños desde esa parentalidad positiva, cómo los amamos, cómo los vemos, qué significan para nosotros a través del tacto, a través de la mirada, a través de la voz, porque es supremamente importante, porque los niños todo lo leen, todo lo perciben. Entonces ahí se correlaciona esta calidez emocional con el desarrollo socioemocional temprano. La mirada, cuando hablamos de esa calidez emocional, entonces hablamos de la mirada, porque es que en estas competencias, ¿cómo los miramos? ¿Cierto? Entonces, competencias vinculares, ¿cómo los miramos? Y esa mirada tiene que ver, también tiene que ver con la forma en que expresamos las emociones, y entonces el niño, el peso que tiene la mirada es tan grande en el niño, en la niña, en el adolescente, que puede dañar profundamente el autoconcepto y la autoestima de un niño o niña, o porque puede sentir en falta, ¿cierto? Puede sentirse que le falta, que es alguien defectuoso, difícil de amar, estamos hablando de la mirada, porque puede ser, no sé, sentir que decepciona, o que ese sentimiento de carencia, me falta algo para poder llegar a ser validado o amado. O por el contrario, esa mirada que acompaña, esa mirada que sana, que transmite amor, que transmite aceptación, orgullo, complicidad, alegría, comprensión, disponibilidad, presencia, pues esta juega a favor de la calidez emocional y ese proceso central de las competencias parentales vinculares. Y les hablaba de la voz, la forma que hablamos, el tono. Y eso es muy importante, porque miren que estamos hablando de autoestima, estamos hablando de autoconcepto, estamos hablando de sentirnos seguros en el mundo. Y la voz se compone de ritmo, volumen y contenido. Y esto está investigado. Todo lo que estoy hablando hoy se basa en evidencia. Y entonces el niño puede sufrir un estrés por medio de la voz de su adulto, del padre, de la madre, del adulto que cría o que acompaña, o bien esa voz puede generar en el niño contención, recuperación del equilibrio emocional perdido. Y entonces cuando ese cuidador principal o ese adulto significativo le muestra al niño que está en un estado, el adulto de bienestar, de regulación, pues entonces el niño se relaja, entonces el niño explora. Y ahí podemos hablar de autonomía. Y ese último componente, que es el involucramiento, pues es cómo involucro al niño en mi vida, en la vida, en el entorno, cómo le enseño, cómo satisfago esa necesidad de pertenencia, de significancia que es tan importante para el ser humano, de la necesidad que hablaba Alfred Adler, que es el padre de la psicología individual, de donde se desprende la disciplina positiva, y es cómo el niño es involucrado en esa experiencia, cómo lo tengo en cuenta, cómo valido lo que piensa, lo que dice. Entonces ya ahí, teniendo en cuenta estas competencias parentales vinculares, entonces ahí con base en eso construimos vínculos, y entonces los niños tienen una necesidad de afecto, de seguridad, de pertenencia. Las necesidades de afecto y de seguridad ya las hablaba en las competencias, de pertenencia también. Y hay una necesidad de seguridad como son límites, hábitos y rutinas. Y todas esas necesidades requieren de un estímulo por parte del adulto significativo para que esté satisfecha y haya relajación física, mental y emocional. O sea, haya confianza, seguridad y apego seguro. Por el contrario, si esas necesidades no tienen un estímulo para que la necesidad esté satisfecha, pues hay angustia emocional. Y hay desconfianza, hay inseguridad y hay apego inseguro. Entonces, ya los investigadores desde hace muchísimos años han venido mostrándonos por qué es tan importante el vínculo, por qué es tan importante para la exploración y para la autonomía este vínculo.
Y Harry Harlow fue uno de los pioneros en la investigación de cómo el vínculo produce esa regulación emocional y esa exploración. Y aquí en este video lo podemos observar. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco, que estaba cubierto de felpa, no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Bueno, miren qué interesante es ver cómo desde la etología o desde la biología, cómo la teoría del apego nos muestra cómo el vínculo, esa cercanía, eso que hablábamos en las competencias parentales vinculares, es tan importante para la vida, ¿cierto? Y para la exploración. Estoy tratando de pasar la diapositiva y no sé por qué no me deja.
Espérenme, yo voy a hacer algo. A ver si así sí. Ahora sí. Bueno, entonces, quería empezar por las competencias vinculares, y de hecho las competencias parentales tienen un orden, y las competencias parentales vinculares están primero que las competencias parentales formativas. Entonces, todo eso que vimos ahora, del vínculo, del apego, de la respuesta sensible, de la mentalización, pues es la base para entender cuáles son las competencias parentales formativas, que se definen como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas de crianza que organizan el entorno físico, psicológico del niño, ajustando la complejidad, variedad, tipo y duración de las experiencias, objetos, espacios, actividades, para favorecer el desarrollo, el aprendizaje y la socialización. Entonces, venimos de adentro, de lo que pasa en casa, de ese vínculo, de ese sostén emocional que damos los adultos significativos de los niños, niñas y adolescentes, a hablar ya de lo que se desprende afuera, ¿cierto? O sea, de cuando el niño está en un refugio seguro y entonces ya nos utiliza como base segura y sale a explorar y sale a ser autónomo. ¿Y cuáles son esas competencias parentales formativas? Organización de la experiencia, desarrollo de la autonomía progresiva, mediación del aprendizaje, disciplina positiva y socialización. ¿Y qué es esto de la organización de la experiencia? Pues esa capacidad para estructurar el entorno psíquico, físico y psíquico adecuado a la edad, características particulares de un niño. O sea, que el niño sea capaz de organizar o de vivir el mundo o de explorar, también depende de su edad, depende de su temperamento, depende de cómo ha sido la crianza, y esto es fundamental para favorecer los procesos de exploración, el aprendizaje propio después de ese proceso formativo y el progreso en las competencias de las distintas áreas de desarrollo. Entonces, las competencias parentales vinculares, la organización de la experiencia funciona como un puente entre las competencias parentales vinculares y las competencias parentales formativas. O sea, ¿qué es organizar la experiencia en términos más coloquiales? Es que el niño, todo lo que le pasa, todo lo que vive, todo lo que quiere hacer, pues necesita de una mente adulta que le ayude a organizar, lo que llamamos prestar la mente al niño, organizar esa experiencia que muchas veces el niño no entiende, el niño no es capaz de comprender el por qué, por su temperamento, por su inmadurez emocional, por su inmadurez neurológica. Entonces, este componente de la organización de la experiencia, pues ayuda a que haya esa regulación física y emocional, a que se active ese sistema de exploración que necesitamos para fomentar esa autonomía progresiva, a que si el niño se asustó porque va corriendo y sale un perro, él pueda venir a mí, yo lo pueda abrazar y decirle, ¿te asustó el perro? Y por eso estás gritando y por eso estás llorando. Bueno, mi amor, te entiendo. Ven acá, quédate conmigo, esperemos a que el perro se vaya. Ahí le estoy organizando la experiencia. Y cuando el perro se va, el niño, ¿qué hace? Sale y explora. Es autónomo. Sale y explora y conoce y aprende. Pero necesita de ese adulto, del cual sea esa base para salir a ser autónomo, para salir a explorar, para salir a aprender. Este fortalecimiento de esa competencia que tiene que ver con la organización de la experiencia, pues nos ayuda a entender un poco esa unión entre razón y corazón, porque el niño o niña solo podrá activar su sistema de exploración y aprendizaje o su sistema de socialización si se encuentra en equilibrio afectivo y regulación fisiológica y emocional. Y eso en biología se llama homeostasis, cuando hay una relajación física, mental y emocional. Y solamente el niño sale a explorar si está regulado, porque no es posible educar sin primero amar.
Y esto es muy importante entenderlo. Entonces ya viene esta competencia de la autonomía progresiva. Y esta autonomía progresiva, que ya vimos una parte en lo que nos decía el principio de la autonomía progresiva en la Declaración de Derechos del Niño, pues es la capacidad parental para favorecer, acompañar, conducir y potenciar esa autonomía progresiva del niño en las diferentes situaciones de la vida cotidiana a partir de su etapa de desarrollo. Nunca podemos olvidar y obviar la etapa del desarrollo en la que está el niño. Y no es lo mismo la autonomía progresiva de un niño de 3 que un niño de 5, que un niño de 9 y que un adolescente. Porque el adolescente ya tiene la capacidad de explorar y de ir más lejos, tal vez de regular esas emociones, porque durante muchos años se lo hemos enseñado, le hemos organizado la experiencia, pues eso es lo ideal, ¿cierto? Lo hemos orientado, le hemos enseñado, hemos hablado, le hemos dicho así se hace, así no se hace por este lado, tú ya puedes doblar tu ropa, ven te enseño y te ayudo y te muestro cómo se dobla y te muestro cómo se hace, y entonces ya cuando está más grande pues yo ya no le muestro porque ya se lo mostré, ya se lo enseñé. Entonces esta autonomía va de la mano de esa capacidad, de esa madurez, de esa edad del niño. Y como decíamos al principio, pues es uno de los principales principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, esta autonomía tiene unas claves que son favorecer la autonomía progresiva, que es poner a disposición del niño aquellas condiciones físicas, materiales y de equipamiento que estimulen su deseo o posibilidad de autonomía. O sea, que el niño ya camina, entonces le pongo en un nivel bajo sus juguetes, se los organizo, le pongo sus libros, sus cuadernos, su pijama, en un lugar donde los pueda alcanzar y le enseño, hacemos una tabla de rutinas que la vamos a ver si alcanzamos más adelante y le voy enseñando mientras va creciendo a cómo hacer las cosas solo, a llevar el plato a la cocina, a botar la basura, a llevar el reciclaje, y eso lo vamos enseñando desde pequeños en la medida que va creciendo y que vamos viendo que es capaz, y acompañar, que es monitorear de cerca los primeros pasos, los primeros intentos que el niño se atreve a dar en cualquier tarea o actividad nueva del desarrollo. Ellos van pidiendo, como yo digo, que le soltemos la cuerda, y ya en la adolescencia pasamos de ser pilotos a ser copilotos, a ir redirigiendo, pero también observando. Y en la adolescencia recogemos mucho lo que hemos hecho de favorecer, acompañar, conducir y potenciar. En la adolescencia sí hemos favorecido esa autonomía, hemos acompañado, enseñado. Y esta tercera clave, que es conducir, que es que en ciertos momentos es necesario un rol más directivo por parte del cuidador significativo, quien se mostrará como modelo. Mira, se hace así. Porque es que si yo no modelo lo que quiero enseñar, pues como decía Einstein, la mejor manera de educar no es el ejemplo, es la única manera de educar. Entonces, si yo no modelo esta autonomía, y si yo tengo de pronto empleada, niñera, 5 empleadas en mi casa y yo no hago nada, pues yo no le puedo pedir al niño que haga, porque le están recogiendo, le están haciendo todo el tiempo, y el niño no se está formando en su rol autónomo y no está ejerciendo ese derecho. Y potenciar la autonomía progresiva con una actitud de refuerzo constante de cada pequeño paso o logro que el niño obtiene en el avance hacia su autonomía. Y entonces está más grande y entonces él es capaz de, por ejemplo, ver, no sé, digamos que tiene 5 años o 6, y entonces nos metemos al chat del colegio o en el caso pues de lo escolar, o al correo, y le decimos, amor, mira, por acá es el correo, aquí tú te metes, esta es la plataforma y aquí tú miras qué tareas hay. Listo, es pequeño, siempre lo voy a acompañar y le voy enseñando porque solo aprende por repetición. Entonces, mira, es por acá, muéstrame cómo lo haces, por dónde te metes. Entonces el niño se mete, mamá, es que tengo que llevar unos materiales, pero no me acuerdo cuáles son. Hijo, mira, aquí está el chat, pregunta tú. Entonces el niño, hola, buenas tardes, soy Pedro, quiero saber cuáles son los materiales que hay que llevar mañana al colegio. Y 50,000 mamás y papás y niños le responden a Pedro, y él aprendió que ese medio, que es un celular, que no sirve solo para jueguitos, sirve para pedir información y ser yo más autónomo y desarrollar algo. Entonces, ya venimos con otra
competencia o con otra parte de esa componente de las competencias formativas. Y es la mediación del aprendizaje, que es la capacidad parental para favorecer la exploración y el descubrimiento del mundo y la integración de aprendizajes significativos. ¿Y cuáles son las herramientas para esta componente? Modelamiento, mediación, diálogo, reflexión como pedagogía cotidiana frente a las experiencias, actividades y vivencias del niño o la niña o el adolescente. Reflexionar, preguntar. Hay algo que nos enseñó Daniel Siegel, padre de la inteligencia emocional, y es la función reflexiva o el diálogo reflexivo. ¿Qué te llevó a hacer? ¿Qué te llevó a no hacer? ¿Cómo lo puedes solucionar? ¿Dónde crees que está? Es que yo no hice la tarea porque no la encontré. ¿Y dónde la buscaste? En tal lado. ¿Y tú crees que estaba ahí? No, entonces ¿por qué la buscaste por ahí? Pero si yo le digo, mira, esta acá, aquí te la dejo, obviamente volvemos al tema de la edad y de la etapa del desarrollo. Entonces, miren que no estamos ejerciendo, promoviendo el ejercicio de ese derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de la autonomía progresiva. Ahí nos dicen mediación del aprendizaje, o sea, soy como un puente, volvemos al puente, o sea, yo estoy ahí uniendo, ¿cierto? Yo no doy todo, yo voy promoviendo, ayudando, gestionando, dialogando y reflexionando. O sea, soy mediador de ese aprendizaje. El adulto, entre el niño más crece, pues va soltando y va poniéndolo a pensar y va haciendo preguntas y no le va dando entero, sino que, por ejemplo, en esta pandemia, en este encierro, donde tenían que buscar y tenían muchas veces que quedarse solitos en medio pues, de sus clases. Entonces, si el niño está jugando un videojuego a la par que está la clase, pues no va a saber qué tiene que hacer y entonces en el momento en que vaya a presentar la tarea no sepa y entonces mamá, papá le dicen, no, mira, es que es esto, ya pregunto y ven, lo hacemos. Digamos un niño 9, 10, 11 que ya tiene la capacidad y debería tener la responsabilidad porque se la hemos enseñado, porque la hemos hablado, la hemos dialogado en familia, la hemos modelado de atender y si no atendí, lo soluciono. Y si no lo supe solucionar, pregunto, pero a la fuente, ¿cierto? Y eso solamente se aprende con la autonomía progresiva. Y hay otra investigación que nos muestra cómo parte de nosotros y eso que el niño ve y que el niño hace tiene que ver con nosotros, con esa base segura. Y más adelante el adolescente aprendió de esa base segura. Y más adelante el adolescente aprendió a solucionar, a confiar. Y ya de pronto no va a contarnos todo y no nos va a preguntar todo, pero va a saber resolver o va a tomar una decisión porque de niño lo aprendió. Algunos investigadores del laboratorio de Joe Campos en Berkeley quieren comprobar si los bebés pueden usar la información emocional que se desprende de las expresiones faciales de los adultos para decidir cómo van a reaccionar ante situaciones impredecibles. Nina, de 10 meses, ha venido al laboratorio con su madre. Esta se halla en el otro extremo de un precipicio visual. Colocan a Nina sobre la parte sólida y ahora debe gatear para llegar hasta donde está su madre. A medida que se aproxima a una especie de acantilado, se siente insegura y mira a su madre para saber si corre algún peligro. A su madre le han permitido avisarla del peligro solo mediante expresiones faciales. Nina capta las emociones emitidas por el rostro de su madre y retrocede. Acto seguido le dicen a la madre que invite a Nina a cruzar el precipicio visual por medio de una sonrisa de complicidad. Entonces Nina comprende el significado de su sonrisa y atraviesa el precipicio sin miedo. Los investigadores han determinado que a los 10 meses, los niños ya han aprendido a guiarse de la expresión emocional reflejada en el rostro de sus padres. Y los padres, a su vez, son conscientes de que poseen una herramienta poderosa para influir sobre sus hijos. Entonces, miremos cómo, y me salí. Ya vuelvo a compartir. Miremos cómo somos base segura. Y ahí Nina es una bebé, ¿cierto? Pero van creciendo y ya en la adolescencia
como fuimos base tanto tiempo y tantas veces y les enseñamos y les ayudamos y le dimos esa seguridad, entonces el adolescente, Algunos investigadores del laboratorio partiendo de eso, pues entonces va a poder explorar, ya va a saber qué hacer, va a aprender, ya aprendió a solucionar, o si de pronto cometió un error que es propio de los seres humanos y que en la adolescencia pues se cometen porque muchas veces es lo que yo diga y lo que yo piense y tú no tienes razón, entonces que por lo menos tenga esa capacidad de reflexionar, porque ya le enseñamos esa función reflexiva, mediamos el aprendizaje y que pueda reflexionar y que pueda decir, pasó esto por esto que hice, qué debo hacer la próxima vez para que no vuelva a suceder. Pero todo eso parte de la enseñanza, de esa competencia parental vincular, de miren cómo la cara. Y eso es un experimento maravilloso porque hay un precipicio y la bebé acepta la invitación de seguir si mamá con su gesto le dice que es posible hacerlo o con su gesto le dice que no. ¿Cuántas veces los gestos de, y esa tarea, y pobrecito tú, y tienes que buscar eso, y tienes, no, eso no lo hagas, ven, yo te lo hago, acuéstate tranquilo. Entonces, ¿qué está aprendiendo? Y la vida no es eso, ¿cierto? Y acordémonos que la autonomía es un derecho. Y entonces, enseñémosle, promovamos ese derecho a la autonomía. Y otra de las componentes, el cuarto es la disciplina positiva, que es esa capacidad parental para regular y conducir el comportamiento del niño, niña o adolescente mediante el uso preferente de la anticipación, la explicación, el ejemplo, la negociación, la toma de perspectiva y las consecuencias razonables frente a transgresiones específicas, o sea, a los errores que se cometen o a no seguir la regla, y que lo transmiten los adultos con una actitud de calma, firmeza, en coherencia con un estilo global de parentalidad positiva, o sea, firme y amable al tiempo. Y vamos a entender o a ver o a nombrar los 5 criterios para una disciplina positiva. El primero es que ayuda a los niños a tener un sentido de pertenencia e importancia, o sea, conexión. Y la frase de Jane Nelson, que fue la que creó la disciplina positiva, la frase estrella es, sin conexión no hay corrección. 2, es amable y firme al mismo tiempo. 3, es efectiva a largo plazo. 4, enseña habilidades para la vida que son sociales, emocionales, cognitivas. Y 5, invita a los niños a descubrir sus capacidades. Vamos a hacer, no quiero dejar pasarse que nos falta un tiempito. Si me lo permiten, quiero que hagamos, no lo voy a hacer como muy largo, pero sí quisiera de pronto con Catalina, que me vaya contestando para poder armar estos estilos de crianza y entender un poco más qué significa firme y amable. Y quisiera preguntar, Catalina, para ti, ¿qué es la firmeza en la vida? ¿Qué es la firmeza? Y si algún papá o alguien nos quiere escribir y vamos leyendo qué significa la firmeza, ¿qué es ser firme? Bien, Paola, bueno, pues para mí ser firme es como, digamos, como tener la capacidad de estar seguro de algo, de tener como esa seguridad frente a algo. Ok, muy bien. ¿Y ser amable? La amabilidad es una habilidad bien grande además, es esa calidez, ¿no? Es esa empatía adicional que también puedes tener con el otro. Reúne de hecho bastantes características lo que es ser amable. Ok, súper. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos 2 conceptos, y bueno, Judy y si Juan Manuel también nos quieren ayudar, ¿qué hace un adulto? ¿Qué creen ustedes que en la crianza hace un adulto? Si miramos este cuadrante que vamos a armar, ¿qué hace un adulto que es muy amable y poco firme? Ser permisivo en casi todo. Ok, o sea, listo. ¿Y qué es ser permisivo? Bueno, listo, este adulto es permisivo. ¿Y qué es ser permisivo? Decir casi a todo que sí. Muy bien. Entonces, espérame, yo le subo aquí la letrita que está muy chiquita. Listo, entonces es permisivo. Dice que sí a todo. Muy bien. ¿Qué más hace este adulto que es muy amable y poco firme? No deja que su hijo realmente tenga habilidades para tomar decisiones. Ok. No genera
Ok, entonces no genera habilidades para tomar decisiones. Muy bien. Bueno, este adulto tendrá límites, hábitos, el que es muy amable y poco firme. Muy seguramente no tiene límites presentes o dichos en su hogar. Sí. Ok, bueno, este estilo de crianza donde el adulto es muy amable y poco firme, lo dijiste Catalina o Judy, no recuerdo bien, es permisivo. Entonces, encontramos en la literatura que el estilo de crianza del adulto que es muy amable y poco firme es el permisivo y que la estrategia del permisivo es el premio, ¿cierto? Entonces, premia para que hagan, premia para que no hagan. ¿Qué hace un adulto si nos venimos acá para este cuadrante? ¿Qué hace un adulto en la crianza donde ese adulto no es ni firme ni amable? Es castigador, No es firme. no es firme. No es firme y no es amable. Pues no genera el hábito, pero además tampoco ninguna conexión. Ok, no genera conexión, muy bien. No genera... Paola, algunos papás aquí en el chat también están opinando frente Me a lo que encanta, estás claro, preguntando. claro. Y algunos dicen desconectado de sus hijos, papá Exacto. que no es ni firme ni amable, desconectado de sus hijos, es desinteresado, Ok, no genera autoridad, dicen ok. también aquí algunos. Ok, muy bien. Bueno, entonces me voy a quedar con eso porque ya no nos cupo más en el cuadrito y vamos a escribir cómo se llama este estilo de crianza donde el adulto no es firme y no es amable. Y este estilo de crianza es el negligente. Y entonces encontramos en la literatura el negligente. Y este estilo de crianza negligente, yo voy a poner acá también en mayúscula permisivo. Este estilo de crianza negligente tiene una estrategia que es el abandono. No es un abandono solamente físico, ¿cierto? Hay un abandono emocional. Y ahora nos venimos para acá. ¿Qué hace un adulto en la crianza donde el adulto es muy firme y poco amable? Autoritario. Ok, ¿y este autoritario qué hace? ¿Qué hace el adulto muy firme y poco amable? Sí, Judy. Solo da órdenes y hay que cumplir, pero no hay ese acercamiento para decirlo con amor a sus hijos. Ok. Entonces no genera confianza a sus hijos. Ok, muy bien. No genera confianza, excelente. Porque genera miedo, ¿no? Okay. Genera miedo, dicen aquí también, Muy genera bien. miedo. Genera miedo. Castigador, hablan también de un papá castigador. No conecta, indiferente, da órdenes y no recibe, es decir, como que no hay una retroalimentación. Ok, muy bien. Entonces, este adulto, no hay retroalimentación, lo quedo bebiendo porque no me cabe. Este adulto que es muy firme y poco amable, el estilo de crianza, que ya lo dijeron, es el autoritario. Así lo encontramos en la literatura. Y esta persona que tiene ese estilo de crianza autoritario tiene una estrategia que es el castigo, ¿cierto? Así como el permisivo, la estrategia es el premio, la estrategia del autoritario es el castigo. ¿Y qué hace un adulto en la crianza que es amable y firme al mismo tiempo? Acordémonos de lo que ustedes decían que era la firmeza, que era la amabilidad. Entonces, ¿qué hace este adulto amable y firme al mismo tiempo? Genera equilibrio, ¿no? En sus hijos. Okay. Es un poco como el equilibrio frente a lo que se quiere. ¿Y qué hace para generar ese equilibrio? Es claro. Dice las cosas con amor, enseña desde el corazón, ayuda a sus hijos a que lo respeten y se respeten a ellos mismos. Ok, o sea que promueve el respeto. Muy bien. Y los enseña a ser autónomos. Ok. Los enseña a ser autónomos porque este adulto pone límites, ¿cierto?
tiene hábitos y rutinas que es tan importante para la autonomía, pero esos hábitos y rutinas los comunica, como tú decías, Judy, con amor, enseñando, promoviendo. Entonces, este estilo de crianza donde el adulto es firme y amable al tiempo es disciplina positiva. Y la disciplina positiva, la estrategia, es el respeto mutuo. Porque cuando yo soy amable me respeto y cuando soy amable te respeto y cuando soy firme me respeto. Entonces ahí estamos hablando de lo que Catalina tú decías, hay un equilibrio, ¿cierto? La balanza está equilibrada. O sea, no estamos hablando del autoritarismo, del adultocentrismo, sino que estamos hablando de en una casa donde hay relaciones, o en un colegio, en unas relaciones de adulto-niño, adulto-adolescente, donde hay relaciones horizontales, no verticales. Y en esas relaciones horizontales, ¿qué promovemos? La autonomía, ¿cómo? Dando ejemplo, enseñando, siendo afectuoso, respetuoso, poniendo límites, enseñando hábitos y rutinas. Entonces, miren que sí es posible ser amable y firme al mismo tiempo. Y de esto es lo que habla la disciplina positiva. Muchas gracias por participar. Construimos juntos este cuadrante y quería que no se me fuera a acabar el tiempo sin haberlo construido. Entonces ya otro de lo que nos hablan las competencias parentales formativas es la socialización. Y esta socialización tiene que ver con la capacidad parental para transmitir al niño normas, reglas socialmente aceptadas de comportamiento en los espacios públicos, introduciéndolo en los valores y costumbres de su comunidad y cultura. Es una capacidad que articula prácticas de crianza centradas en preparar al niño para la vida en comunidad, promoviendo el desarrollo gradual de habilidades sociales. Y en casa, miren que esta competencia social o esta socialización tiene mucho que ver también con la etapa del desarrollo, con la edad en la que está, porque todo lo que le pidamos o toda norma que el niño siga, pues variará también teniendo en cuenta si el niño está en sus primeros años, si está en una edad escolar, si está en una educación en la universidad, si está en el bachillerato o en la adolescencia, porque el adolescente pues goza de más espacios y tiempos de libertad personal, relación con sus amigos, la socialización. Entonces, dependiendo de su edad y su etapa del desarrollo, pues las normas, los principios, los valores, la forma de pertenecer al mundo, pues se va dando de manera diferente. Y como les decía, pues es sensible a esas diferencias de edad, al enfoque de género, a las características personales, el contexto, la cultura, y cada vez o gradualmente se va complejizando esos contenidos y esas exigencias culturales, de normas, de límites, porque tiene que ver con la autonomía progresiva, porque precisamente esa edad, esa etapa del desarrollo pues nos lleva a unas habilidades diferentes, a unas habilidades especiales y a una autonomía pues diferente dependiendo de la etapa. Y te van abriendo nuevos espacios de integración social. Entonces, esa socialización se da también en los nichos ecológicos fundamentales para el desarrollo del niño. Hay una teoría que es la teoría de la ecología en el desarrollo, que es de Bronfenbrenner, creo que se pronuncia, y él habla de los diferentes entornos. Entonces, la crianza no solamente casa, miren que está escuela, miren que está entorno social, y estas son las tres partes de la ecología de las que hablan las competencias formativas: la familia, la escuela y la sociedad. Y los niños y los adolescentes participan de estas tres dependiendo de su edad, de su etapa, de lo que se les ha enseñado, de lo que se les ha pedido y de esas normas, límites y hábitos que se han construido con ellos. Entonces, este video no lo voy a poner. Entonces, con base en esto que hemos hablado, pues los niños siempre están tomando decisiones, y los adolescentes, acerca de sí mismos, soy bueno o malo, adecuado o inadecuado, capaz o incapaz, acerca de los otros, me motivan o me desmotivan. A veces hacerles todo es desmotivarlos porque los percibimos incapaces o los hacemos sentir incapaces. Acerca del mundo, es un lugar seguro, es un lugar amenazante, y acerca de lo que tienen que hacer. Puedo crecer a través de la motivación o puedo apenas sobrevivir a falta de ella. O sea, me enseñan, me muestran cómo hacerlo,
van mediando mi aprendizaje. Y entonces el propósito del cerebro, y aquí voy a enfocarme un poco rápido por el tiempo, pero quiero que la idea quede en las rutinas, hábitos y límites, porque el propósito del cerebro es sobrevivir, la supervivencia. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que he hablado? Pues que como al cerebro no le gusta la incertidumbre, porque frente a la incertidumbre tiene dos mecanismos: o se adapta, ¿cierto? El peligro lo ve como una oportunidad y va sangre a la zona prefrontal, que es la de resolución de conflictos, la autonomía, la socialización, la empatía, la razón, o la sangre va a la corteza, a la amígdala cerebral o a la parte más instintiva del cerebro, y entonces se pone en modo sobrevivencia, se siente en peligro, y dependiendo cómo ha sido su vida, cómo han sido sus vínculos, cómo los hemos formado y cómo hemos los padres ejercido estas competencias parentales, vinculares y formativas, pues el niño en su cerebro va entendiendo o va yendo, todo eso que le pasa o esa experiencia va llevando sangre o activación de la corteza prefrontal cerebro humano o del cerebro instintivo, que es la amígdala cerebral. Entonces, ante la adaptación, pues el niño está en modo, o el adulto o el adolescente, en modo atención, exploración, aprendizaje. Y ante la supervivencia o sobrevivencia está en ataque, huida y bloqueo. Y cuando no le damos la oportunidad de ser autónomos, no le mostramos cómo hacerlo, no le enseñamos, no tenemos límites, hábitos y rutinas, pues el cerebro está en modo sobrevivencia y la amígdala está en modo alarma, la amígdala cerebral, que es la encargada del peligro y de defenderse. Y entonces lo que ha pasado en pandemia es que los niños y los adolescentes están tan desregulados porque la incertidumbre, la falta de rutina, la falta de límites ha hecho que el cerebro se ponga en modo sobrevivencia. Y por eso hemos visto tantas conductas y tantos comportamientos que nos sorprenden, que nos entristecen o que no sabemos cómo regular. Y entonces hay unos neurotransmisores, catecolaminas, que funcionan como neurotransmisores en el cerebro y como hormonas en el cuerpo, y de ahí rescato la dopamina, que es la que se segrega cuando hay límites, hábitos y rutinas. Y esta dopamina, que representa más del 50% del contenido de catecolaminas, pues su repercusión comportamental es mucho más comprometida. Y las funciones en el cerebro son cognición, actividad motora, o sea, movimiento, motivación, recompensa, regulación de la producción de leche en las mujeres que están lactando, sueño, humor, atención y aprendizaje. Cuando no hay límite, rutina y hábitos, se altera la dopamina y se alteran estas funciones. Y estas vías de acción de la dopamina, miren la corteza prefrontal, por acá está el cerebro instintivo, por acá está el cerebro medio, que es el emocional, y miren que la corteza prefrontal que cumple funciones de regulación emocional, de empatía, socialización, la moralidad, dejar ir los temores, resiliencias, toda la parte de la cognición y toda la parte de la razón. Entonces, esta vía de acción de la dopamina en la corteza prefrontal, que es mucho más amplia, pues que es el cerebro humano, que es donde hablamos de autonomía, donde hablamos de manejo de conflictos, de solución. Entonces, esas funciones de la dopamina de recompensa, gratificación, placer, euforia, motricidad fina, compulsión, perseverancia, pues tiene que ver con esto que hemos hablado hasta acá. Entonces, miren que es más allá de un comportamiento o más allá de un yo le hago y yo le sigo haciendo y pobrecito, y es más allá porque tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con las funciones ejecutivas, tiene que ver con la motivación, con la perseverancia. Y entonces la dopamina necesita unas respuestas para poderse segregar, porque como es la hormona de la anticipación, si no hay respuesta a esas necesidades de los niños y los adolescentes, pues entonces esas neuronas de dopamina se deprimen. Y entonces, como la respuesta se omite, pues entonces ahí el niño no tiene ese aprendizaje, no tiene ese vínculo que necesita, y entonces hay una desmotivación, hay una ansiedad social, hay una falta de placer, falta de pasión por las actividades que de pronto antes hacía o que quiere hacer y no es capaz de llevarlas a cabo. Y entonces, como yo les decía, tiene que ver también con las funciones ejecutivas que están comprometidas con la percepción, la atención, la concentración. Y pues ya hablando de límites, pues son necesarios y deben ser comunicados con respeto, pero con firmeza, lo que hablábamos de firmeza y amabilidad. Tienen una razón de ser, no pongamos límites porque sí, por todo. Tienen una
razón de ser. Con los más pequeños los límites son las rutinas. Deben ser acordados, informados con anticipación, los entrenamos. El cerebro aprende por repetición. Así es que aprende el cerebro y a veces nos cuesta repetir, no nos gusta repetir. Es que le tengo que volver a decir que se lave los dientes. Es que le tengo que volver a decir que mire el horario. Hasta que lo aprenda a hacer, sí, se lo tenemos que decir. Cuando estamos enseñando algo en clase, no sé, una palabra, cuando están aprendiendo a leer, el vocabulario, pues repetimos, no le decimos una vez, repetimos. Y pues obviamente estos límites van a ser puestos a prueba. ¿Cuáles son los primeros hábitos? Alimentación, sueño, higiene. Son los primeros que enseñamos, pero debemos ir en esa autonomía progresiva reforzando para que queden como esos hábitos para siempre que son tan importantes. La tabla de rutinas que les hablaba antes, la construimos juntos y nos sentamos en familia. Esto lo encontré yo en Google y ustedes ponen tabla de rutinas y salen N de los dibujitos que ustedes quieran. Y para adolescentes también, los adolescentes la pueden construir ellos mismos o con un checklist, ¿cierto? En un tablerito ponen lo que tienen que hacer en la mañana, las tareas cuáles son, lo que queda pendiente. La tabla de rutinas la hacemos con los niños, nos sentamos y entonces qué es lo que tú haces en la mañana, lo primero que haces y lo segundo, y cuando llegas del colegio, cuando terminas la clase, que lo primero que haces, me quito el uniforme, me pongo la ropa, pongo el uniforme en la ropa para lavar, etcétera. Y entonces ahí estamos enseñando autonomía, no estamos siendo policía, pero estamos teniendo una herramienta y un recurso para que el niño se acuerde de lo que tiene que hacer. Y eso es supremamente importante para la autonomía progresiva. Voy a conectar acá mi cargador que ya se me está descargando el código. Entonces, por ejemplo, esto es, María Montessori nos habla de algunas tareas. Si quieren tomarle foto, no las voy a decir, que pueden tener los niños o adolescentes o niños dependiendo de la edad, ¿cierto? De 2 a 3, de 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, 10 a 11 y 12 años. Esto no es camisa de fuerza, pero según sus capacidades. Alguna vez en un programa de televisión que me invitaron, hablé de esto y era para hablar de las tareas en el hogar, la autonomía. Varios papás decían que esto era... poner a trabajar a los niños, que esto era, las palabras que decían era como abuso de poder, etcétera, pero si lo analizamos todas estas cosas a estas edades los niños las pueden hacer. Obviamente, acuérdense, vínculo, acompañar la experiencia, mediación del aprendizaje. Entonces, si lo dice María Montessori, que fue una investigadora de la infancia tan profunda, una médica que conocía la biología y los procesos de desarrollo, pues es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa con estas rutinas, hábitos, límites? Pues que generan autonomía, nos ganamos la cooperación y no la obediencia, porque la obediencia ciega es falta de criterio, y que nos muestra que todos somos importantes y tenidos en cuenta, y ahí hablamos de respeto mutuo, genera armonía, evita lucha de poderes. Y esas preguntas abiertas de las que les hablaba, ejemplo, en vez de decirles, recoge tus juguetes, a los más pequeños, ¿dónde van tus juguetes después de jugar? En vez de decirles, lleva el plato a la cocina, ¿qué tienes que hacer con tus platos después de que comiste? El joven o el adolescente que le fue mal en la nota, en el trabajo que tenía que entregar o no lo entregó, ¿qué tienes que hacer la próxima vez para que esto no suceda? ¿Cómo puedes sacar una mejor nota? Entonces miren que esas preguntas abiertas llevan a esa función reflexiva que nos ayuda a ser autónomos. ¿Y qué nos dice la disciplina positiva? Dreyfus dice que la rutina diaria es para los niños lo que las paredes son para una casa, les da fronteras y dimensiona la vida. La rutina da una sensación de seguridad, la rutina establecida da un sentido de orden, de la cual nace la libertad. La cooperación en la educación democrática, la base de la disciplina es el orden social, el entrenamiento de la cooperación se hace a partir de la socialización. Acuérdense lo que hablábamos de esta parte de las competencias parentales formativas, la socialización. Necesitamos disciplina por el orden social. Disciplina viene de discípulo. Disciplina no viene de autoritarismo y autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Estos hábitos y rutinas pues aportan seguridad, serán personas más perseverantes y constantes, ayudan a descubrir el mundo, permite que se organicen mejor, que mejoren el ambiente familiar, les enseña valores como la cooperación, aprenden a valorar las cosas. Y hablando de la adolescencia, ya para terminar, quiero dejarles este video, ya para cerrar y poder hacer las preguntas.
donde este experto nos habla de eso. Cuando veo el panorama de los padres en la actualidad, veo una generación de padres que se esfuerzan en hacerlo bien. Los errores más graves que cometemos, aunque sea sin querer, son los siguientes. Arriesgamos muy poco. Ayudamos muy rápido. Elogiamos con mucha facilidad y premiamos a la más mínima. Te explico a qué me refiero. Arriesgamos muy poco. Yo creo que esta es una generación en la que la seguridad es tan prioritaria que no queremos que nuestros hijos asuman ningún riesgo. ¿Pero no crees que asumiendo riesgos se crece? Si me hago un rasguño, me levanto y vuelvo a intentarlo. Vuelvo a subirme en la bici e intento montarme de nuevo. Estas son cosas normales, pero nos preocupamos mucho por su seguridad. A veces me da la impresión de que su edad biológica es normal, pero la emocional es menor, porque nunca se les ha permitido fracasar, que es cuando se aprende. Ayudamos muy rápido, muy relacionado con lo anterior. Los padres siempre están rescatando a sus hijos. Van a negociar la nota de su hijo, hablan con el profesor y a veces incluso negocian con el profesor de la universidad. Tenemos que dejar de rescatar tanto y dejar que nuestros hijos crezcan y negocien por ellos mismos. Los elogios. Vivimos en una época en la que queremos que nuestros hijos tengan buena autoestima. Yo también soy padre y es lo que quiero. Pero la autoestima no se construye solo elogiándolos. Deben conseguir algo. Hace falta el elogio y el logro. Tenemos que dejarles hacer lo que tengan que hacer. Y en vez de decirles que son fantásticos por meter un tenedor en el lavavajillas, tenemos que darles las gracias por hacerlo y reservar nuestros elogios para aquellas cosas en las que realmente destaquen. Y los premios. No sé qué opinarás tú, pero lo que pasa en nuestro país es que le damos trofeos a todo el mundo solo por jugar, por hacer acto de presencia. Insisto, yo creo que tenemos que premiar adecuadamente, yo estoy a favor, pero los niños piensan, esto no significa nada si me lo das solo por hacer acto de presencia. Y luego piensan, con ir al trabajo basta, no tengo que hacer nada, mi jefe me premiará, pero no funciona así. Así que yo le digo a los padres, colaborad con la escuela y con los profesores para aseguraros de que obtenéis buenos hombres y mujeres al final del camino. Mi frase favorita es la siguiente: debemos preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Yo creo que en el mundo hay dos tipos de líderes y todos pertenecemos a una de las dos categorías. Podemos ser un líder nato o un líder circunstancial. Los líderes naturales son los que lideran porque su hábito son líderes naturales, son los niños que cuando salen al patio se hacen con el control del equipo de fútbol. Son líderes natos, pero esos son solo el 10 o 15% de la población. El otro 85 o 90% de nosotros son los que yo llamo líderes circunstanciales. Esos son los que dirían, yo no me considero un gran líder, pero si estoy en la situación apropiada, una que sintonice con quien soy, con mis pasiones, con mis fortalezas, con mis talentos, justo en ese lugar sería muy bueno. Todos hemos visto a chavales en la escuela o la universidad que son muy callados y tímidos, y en cuanto los pones en una mesa de mezclas o en otro lugar, ¡madre mía, qué talento! ¿Qué le ha pasado? Lo que pasa es que ha encontrado su lugar. Yo creo que una de las tareas de los padres, educadores y empresarios es ayudar a esta nueva generación a encontrar su lugar. Y en cuanto lo hagamos, yo creo que todos nosotros tenemos el liderazgo dentro. Quizás no para dirigir una gran empresa o para ser el presidente de un país, pero hay un lugar donde todos pueden sacarlo. Te pondré un ejemplo. A mi hija Bethany la habrían votado como la que nunca liderará nada cuando era pequeña. Era una pasota. Su frase favorita era paso de todo. Cuando era pequeña yo pensaba, yo enseño liderazgo, pero con ella no tengo nada que hacer. Pero ella me oía hablar sobre los líderes circunstanciales y en el instituto empezó a encontrar sitios donde podía destacar. Y cuando llegó a la universidad, durante los 4 años que duraba la carrera, me telefoneaba para decirme, papá, creo que he encontrado mi sitio este año. Y yo sabía lo que quería decir, he encontrado el lugar donde puedo brillar, donde no estoy intentando imitar a otra persona, sino donde soy quien estoy destinada a ser. Y eso es lo que quiero para todos los niños. Bueno, 2 frases que me encantan. El niño refleja lo que vive. Confiar en él es una linda forma de enseñarle a confiar en sí mismo.
Muchísimas gracias y me excedí un poquito, pero no quería dejar pasar la presentación y estos temas pues que me parecen súper importantes. Aquí están mis datos y bueno, gracias de nuevo y cuéntenme las preguntas que tienen. Bien, doctora Paola, muchísimas gracias. Realmente un tema muy interesante. Nos diste herramientas muy fundamentales y más, digamos, en estos momentos que hemos tenido que vivir nuevamente todos estos procesos. Bien, aquí hay una pregunta, surge y dice lo siguiente. Cuando estaba pequeño hacía las rutinas. Llega la adolescencia y ya no le gusta hacerlas. ¿Qué puedo hacer? Sí, es muy común y muy normal. De hecho, yo les conté que tenía un hijo de 15 años que me dijo, ya no más tablas de rutina, yo sé cuál es mi rutina, yo sé lo que tengo que hacer. Y precisamente en ese cambio que están experimentando, que es tan grande en el cerebro, ellos se vuelven un poco más perezosos, en el cerebro pasan muchas cosas y hay poda neuronal a esa edad, hay cambio en el coeficiente intelectual, obviamente hay cambios hormonales, entonces eso genera pereza, eso genera desmotivación, eso genera cambios en el estado de ánimo y por eso es que no quiere hacer las rutinas, ¿cierto? Entonces, acuérdense lo que les decía, pasamos de ser pilotos a copilotos. Sentémonos con ellos en familia, construir juntos una pequeña rutina, por lo menos lo que tienes que hacer para levantarte y estar listo para sentarte a estudiar, a conectarte o a irte al colegio. ¿A qué hora te tienes que levantar? Hagámoslo con horarios, pon el despertador, le ponemos un despertador que no seamos nosotros los que los despertemos. Hablemos de la importancia de la autonomía para el cerebro, hablemosles de esta charla, hablemosles que es un derecho, la autonomía, y que ayuda a la exploración, que ayuda al liderazgo, que ayuda a la inteligencia, a la corteza prefrontal. Entonces, hablemosle de eso, sentémonos en familia, en una reunión familiar, a hablar de la importancia de la rutina, porque la rutina genera dopamina, que es la hormona de las pasiones, de la perseverancia, y entonces las pantallas lo que hacen, y pasa mucho que la falta de rutina es porque llegaron las pantallas para quedarse, y el exceso de pantallas inhibe la secreción de dopamina. Entonces, entre más pantalla, menos pasión, menos motivación por hacer otras cosas. Entonces, construyamos normas de pantallas, límites de las pantallas, estemos pendientes de cómo están usando estas pantallas y sentémonos a hablar con ellos de lo importante que es la rutina. Negociemos. Listo, tú no quieres volver a leer, pero entonces a leer un libro físico, pero por lo menos te voy a mandar unos libros interesantes virtuales o investiga en unos blogs, cuéntame qué estás investigando ahora, ¿cierto? Hacer como pequeños proyectos de cosas que a ellos les motiven, sentarse a hablar de eso, de lo que les motiva, porque a veces uno cree que ya no están haciendo lo que hacían antes, pero es que lo hacen de otra manera, ¿cierto? Entonces sentarnos a conocerlos, a preguntarles, a hablar de lo que les motiva, de lo que les gusta, que ya no quiere, no sé, que solamente quiere conectarse con los amigos en videollamada. Bueno, entonces, que está usando muchas pantallas, entonces hijo, por todas esas horas de pantalla vamos a tener una hora de deporte. ¿Qué deporte quieres hacer? ¿Quieres ir al gimnasio? ¿Bajas conmigo? Yo te acompaño. Entonces ir como negociando y explicándole la importancia de esto, que para ellos es válido. O sea, puede que nos escuchen con pereza, pero les queda. Bien, bueno, doctora, pues aún no tenemos preguntas en el chat, pero yo quisiera hacer una como papá. A partir de la experiencia, para lo que uno pues no nace educado, sino que los hijos lo educan a uno. Sí. Y es fundamentalmente que yo veo que el componente emocional en esta conferencia fue muy importante. Y nosotros como papás fallamos, creo, con mucha frecuencia en eso, en la manera en la que expresamos nuestras emociones. Yo lo he sentido mucho, sobre todo en los momentos de frustración, porque cuando yo trato de formar en la autonomía o en los hábitos a mi hijo, siempre estoy de afán. Me he dado cuenta, hubo un momento en el que pensé, pero ¿cómo mi hijo de 6 años va a construirlo si yo tengo afán, ¿no? Entonces, yo no sé qué consejo nos podría dar para, no sé si es construir un ritmo
o cómo tratar de reaccionar mejor frente a la frustración y ese afán, porque nosotros vivimos de afán en el trabajo, vivimos de afán para llegar a la casa. Bogotá es una ciudad caótica, tenemos Sí. afán para llegar, nos coge el trancón, ahora que la manifestación, el paro, en fin. Entonces, no sé qué consejo nos podría dar para controlar eso y para tratar de ubicar, no sé si sea un ritmo particular para generar los hábitos y la autonomía. Mira, Juan Manuel, eso que dices es tan importante y hay que tener en cuenta ese ritmo que tú hablas. Mira que el ritmo de los adultos no es el mismo que el de los niños. Y por eso hablábamos de autonomía progresiva, ¿cierto? O sea, no podemos pretender, o tú hablas del afán y yo me imagino en unos talleres de disciplina positiva que hacía al principio, hace mucho tiempo, yo les decía a los papás que caminaran muy rápido por todo el salón con el brazo arriba. Y ya, yo no sé. Ella decía, no, ya estamos cansados. Y así llevamos a los niños, ¿no? O sea, tú, Juan Manuel, me imagino eres alto y tu niño de 6 años. Entonces tú lo llevas de la mano y el niño con la mano corriendo porque va a llegar tarde al colegio, ¿cierto? Entonces, es el ritmo del adulto, pero no es el ritmo del niño. Y los niños no tienen afán. Para los niños 5 minutos es eternos, por eso cuando puedo ver 5 minutos de televisión, uno les dice que sí, para ellos es lo máximo, o sea, 5 minutos hay que aprovecharlos porque, claro, porque para ellos el tiempo, el concepto del tiempo no es el tiempo que tenemos nosotros, no es el mismo concepto de tiempo. Entonces, como estamos hablando de eso, de qué capacidades tiene, qué capacidades según su edad, su etapa del desarrollo. El afán no es una capacidad que tienen, ni menos en la adolescencia menos, que se supone que ya entendieron y que ya está la rutina. No, menos. ¿Por qué? Porque ese cambio en el cerebro produce más pereza y más lentitud en hacer las cosas. Entonces la tabla de rutinas te puede servir construirla con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu hijo, sentarse a construir esa tabla de rutinas de qué viene antes, qué viene después, me levanto, me baño, desayuno, me lavo los dientes, me pongo el uniforme, ¿cierto? O sea, todo lo que debo hacer lo construyo con él, que él participe, lo ponemos en un lugar visible y le vamos preguntando qué sigue en tu tabla de rutinas, que lo tenga visto. Pero es clave el tiempo, despertarlo con más tiempo, ¿cierto? Salir con tiempo, de pronto poner señales, por ejemplo, el relojito de la cocina ese que marca el tiempo de cocción de algo. Cuando suene es que ya tenemos que estar desayunados para poder pasar a bañarnos, ejemplo. Entonces yo le estoy dando el poder a esa herramienta externa, no a mí. No soy el papá regañón, la mamá regañón que diciendo, entonces el reloj no ha sonado, pero sonó, ya sonó el reloj. Y muéstrame, ay, y no has desayunado. Entonces, él va aprendiendo, ¿cierto? Entonces, bueno, te voy 5 minutos más para que desayunes. A ver, ¿qué quieres escoger del plato? Entonces le damos opciones limitadas. Pero para eso tenemos que sacar tiempo de entrenar, tiempo, lo que no tenemos, ¿no? Tiempo de enseñar, tiempo para pasar con ellos, convivir, la convivencia del día, de sentarnos a jugar, de llevármelo al parque. Para eso tenemos que sacar tiempo, para que el niño entienda que el tiempo que le pedimos para que coopere es el mismo tiempo que le damos para la satisfacción de sus necesidades emocionales. Y esa frustración que nos da y que no la sabemos manejar, pues ellos aprenden de nosotros y entonces nos quejamos mucho de que nuestros hijos tienen baja tolerancia a la frustración. Pero yo les debo enseñar que cuando yo me desregulo, pues yo que soy el adulto donde mi corteza prefrontal ya terminó de madurar, porque termina de madurar de 21 a 25 años y la inteligencia emocional va hasta los 34, ¿cierto? Entonces imagínense todo el tiempo que le faltan a estos niños y estos adolescentes para madurar, pero nosotros ya, ¿cierto? Que eso no es indicador de que seamos muy regulados, porque también viene todo el tema de la infancia, cómo nos enseñaron, cómo nos regularon, cómo nos ayudaron, que no hubo mucha regulación emocional. Entonces tengo que hacerlo consciente. Respiro. Yo me tengo que respirar porque no voy a sacar nada con gritar, con pelear, con afanar. Yo tengo que enseñar definitivamente, no sé, nos tenemos que levantar 15 minutos antes. Esto no está funcionando así. O nos tenemos que acostar 15 minutos antes. ¿Cierto? Empezar la rutina de la noche a las 6. Esto de empezar a las 7, esto es un caos. Entonces, es analizar la situación y hablarlo en familia. Hijos, de ahora en adelante, miren la rutina, vamos a organizarla porque no nos está dando tiempo para, ¿cierto? Y el ver televisión hasta las 8 nos está quitando tiempo de sueño, Entonces, es sentarse en familia, organizar y ante la frustración,
Acuérdate lo que hablamos de la cara, el tono de voz, que eso produce regulación en el niño, y si el niño está desregulado, menos va a cooperar, o sea, menos rápido va a salir, y menos rápido se va a vestir, y menos rápido se va a poner el zapato, y va a coger la lonchera. Entonces, si yo me desregulo por las mismas neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía, pues mi emoción se pega. Y si yo estoy bravo, el niño me pone bravo. Y si yo quiero que salga, no quiere salir, o se pone a llorar, o se devuelve, mamá, no me quiero ir. Entonces, ese caos que se produce por mi frustración de adulto, debo aprenderlo a regular, a respirar, a bajar, que voy a llegar tarde, pero ¿qué es lo más importante en ese momento? Mi relación con mi hijo, porque sin conexión no hay corrección. No puedo deteriorar la relación con mi hijo por llegar temprano al colegio. Eso nunca puede pasar, porque yo no estoy enseñando, primero no me estoy conectando y no le estoy generando un vínculo seguro. Segundo, no le estoy dando un trampolín para la autonomía, que es esa competencia vincular, ¿cierto? O sea, es más importante llegar temprano que mi relación. Es más importante llegar temprano a que el niño esté tranquilo y se sienta feliz conmigo en el carro yendo, ¿cierto? Porque a veces vamos a 1000 y es que si usted nunca está listo a tiempo. Entonces llega a las 7 de la mañana al colegio, triste, bravo, aburrido, y va a tener un día así, ¿cierto? Porque como todo se nos junta, cuando uno dice me levanté con el pie izquierdo, le pasa de todo, a ellos también les pasa. Entonces es hacerlo consciente, sentarnos en familia a organizar qué es lo que está pasando y que nos está impidiendo llegar a tiempo, cumplir, ¿cierto? Hay que hacer algo, hay que gestionar el tiempo y les enseñamos a ellos a gestionar el tiempo y ellos lo van a aprender de la mano de nosotros. Perfecto, gracias, doctora Paola. Hay una última pregunta que tenemos por aquí y dice, ¿cuál es la mejor manera de hacerles cumplir estas rutinas sin desgastarse tanto? Pues les tengo una mala noticia porque nos vamos a desgastar. Yo llevo 15 años desgastándome porque somos papás, ¿cierto? O sea, es imposible y preguntémosle a los profes cómo hacer para no desgastarse, ¿cierto? O sea, sí, nos vamos a desgastar. La crianza no es fácil, ser papá no es fácil, nadie dijo que lo iba a hacer. Nadie dijo que iba a ser fácil y que la vida iba a ser la misma cuando fuéramos padres. Eso es imposible. Pero puede ser más amable y puede ser más amena y puede ser ganarnos la cooperación. Es que no hablemos de obediencia, sino de cooperación. Tengamos estrategias, está la tabla de rutinas, están las preguntas abiertas, está sentarnos a promover esos, ustedes qué piensan, hijos, tenemos que idearnos una estrategia porque el bus los está dejando 2 veces a la semana. Entonces tenemos que pensar todos qué hacer, porque a mí la cabeza no me da. Entonces le ponemos sentido del humor, entonces le ponemos acuérdense de la cara, acuérdense de la voz, acuérdense de la mirada. Es que todo es importante en el vínculo. Entonces sí nos vamos a desgastar. Y les aseguro que hasta los muchos años, no sé, yo llevo 15 recordando la lavada de dientes y creo que hasta que vaya a la casa voy a recordar la lavada de dientes y póngase el aparato en la noche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso también es vínculo, porque es que, miren, un ejemplo personal. Mi hijo tiene un jabón para la cara especial y una crema, pues para su carita de adolescente y una. Entonces, yo todos los días, ya te lavaste la cara, ya te y él se fue a un paseo que lo invitaron, una familia de un amigo a Nuquí. Pues Nuquí, eso es la selva del Pacífico, ¿cierto? Se llevó su kit de crema, de jabón. Yo dije, yo no puedo esperar nada, él va a llegar con la cara vuelta a nada. Y me decía la mamá, Paola, yo no puedo creer, o sea, ¿tú qué haces? Hernán Darío todas las noches era en el baño con una linterna, porque la luz, la planta la apagaban a las 7, y él con la linterna lavándose la carita y echándose la cremita. Autonomía. Pero cuando está acá, yo todavía le tengo que decir, pero él ya sabe hacerlo solo. ¿Qué pasa? Que el vínculo para ellos, hay seguridad de que se lo digamos, les encanta que se lo recordemos, así digan, ay, qué pereza su cantaleta, les gusta, porque eso queda segura, te preocupas por mí, ¿cierto? Y eso es vínculo, y eso forma parte de eso que les decía, de la base segura y del refugio seguro. Vuelven y salen a explorar, porque el adolescente ya explora, es cuando está con sus amigos, cuando, o sea, con su círculo, ellos son ellos y sacan sus mejores habilidades, pero con uno los papás no,
¿Por qué? Porque buscan que se lo recordemos, que se lo repitamos, que se lo digamos, pero no les gusta, pero se lo debemos decir y lo piden, pero uno les dice, bueno, tú no quieres que te lo diga, pero no lo haces, entonces si no quieres que te lo diga, hazlo, pero sigue sin hacerlo, ¿cierto? Entonces es cuestión de paciencia, cuestión de método, cuestión de ser amables y firmes al tiempo, y de verdad que les digo que esto es, nos desgastamos, o sea, es un proceso diario, constante, y como decía Bowlby, de la cuna a la tumba, así que no hay esperanza. Pero la esperanza es que se vuelven, cuando salen del nido, cuando abandonan el nido, son autónomos y muestran todo eso que les hemos enseñado, y en la adolescencia también lo muestran. Obviamente hay cosas que no muestran, como hay cosas que sí, ahí es cuando uno se da la palmadita en el hombro y dice, ay, bueno, le estoy haciendo bien, lo hice bien. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, no sé si Cata, creo que Cata o Judy tenían una invitación posterior, ya no queremos pues tomar más del tiempo de la doctora, ha sido una conferencia muy interesante, hay los mejores comentarios en YouTube de agradecimiento y sobre todo que ha sido muy útil, ¿no? Para todos. Ahora, ojalá los papás podamos ponerlas en práctica porque eso es lo más difícil, ¿no? Sí. Es pasar a la acción. Sí. Sí, Juan Entonces, pues, Manuel, muchas gracias. Gracias, doctora Paola, por esta maravillosa conferencia. Sé que indudablemente todos los padres de familia nos vamos con una información que no conocíamos, y si conocíamos la reafirmamos y nos llevamos en nuestro corazón qué tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. La conferencia igual estará colgada en la emisora. Todos los padres pueden volver a ver la conferencia y los invitamos de una manera muy especial a nuestra próxima conferencia, que será el 22 de julio, donde hablaremos de habilidades que los niños necesitan para afrontar su diario vivir. Créanos que en estos espacios están creados para llenar esas necesidades que dentro del colegio y de la asociación sabemos que los padres de familia necesitamos. Así que los esperamos. Gracias a todos por su asistencia, por conectarse en esta noche, y los seguimos esperando. Gracias para todos. Buenas noches para todos. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y hasta aquí pues esta Escuela de Padres a través de CAS Radio. Muchas gracias a todos los participantes, a la doctora Paola, a Cata, a Judy, a Morela que está por allá. Muchas gracias a Alejandro Balaguer, a John Ramírez, a Andrea Leguizamón. Y bueno, esperamos vernos muy pronto nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, Juan Manuel, y no olvidemos, por favor, diligenciar nuestra encuesta. Muchísimas gracias de nuevo y una feliz noche. Hasta luego.